Si estoy tomando un antidepresivo, ¿hay una forma en que trabaje mejor? Si quieres saberlo, este video te va a encantar. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar acerca de, ¿por qué no?, mi tema favorito, los antidepresivos, pero no solamente de los antidepresivos, sino de aquellos pequeños truquitos que hacemos los psiquiatras para que los antidepresivos actúen de una mejor manera. ¿De acuerdo? Muy importante, este video no significa que tú te automediques ni que digas, ahora voy a hacer aquí mis menjurjes o mis combinaciones de medicamentos, sino que más bien si tu psiquiatra te hace alguna de estas recomendaciones, no digas, ay, ¿qué onda? ¿Por qué me mandó más medicamentos? ¿O por qué me hizo eso? Sino que veas que es algo común que los psiquiatras podemos hacer para potenciar el efecto de un antidepresivo cuando esto es necesario. Bueno, en primer lugar, lo vamos a dividir en 5 tipos o 5 estrategias que los psiquiatras llegamos a utilizar para potenciar los antidepresivos. Entonces, voy a estar explicando por qué es que se llega a utilizar alguna de estas. Cabe mencionar que hay pacientes que no lo requieren y que a lo mejor te mandan hasta una dosis bajita de antidepresivo, o que a lo mejor podría ser que no requirieras este tipo de medicamentos, y eso está padrísimo. Pero si el antidepresivo no está funcionando de manera adecuada, no estás teniendo toda la respuesta que se requiriera, probablemente el psiquiatra utilice alguna de estas formas o estrategias. La primera, sí amigos, parece lógica, pero a algunos les causa extrañeza, pero es aumentar la dosis. Sí, aumentar la dosis. Se los explico porque a veces hay pacientes, hasta de mis mismos pacientes, que me dicen, no, Fanny, ¿por qué me subiste la dosis del antidepresivo? Bueno, esto pareciera extraño, pero realmente es una estrategia muy común para potenciar el efecto. No significa que si tienes depresión y entonces tomas kilos de un antidepresivo, eso va a hacer que se te quite más rápido, pero lo que sí es una realidad es que tenemos algo que se llama rango de dosis terapéutica. Eso quiere decir que hay una dosis mínima y una dosis máxima que sin que cause ninguna intoxicación. En los estudios se ha visto que la mayoría de las personas tienen una buena respuesta con ese medicamento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estoy tomando fluoxetina y inicialmente mi psiquiatra me mandó 20 miligramos. Y resulta que, bueno, voy un poco mejor, pero no al 100%. Fui con el psiquiatra y ahora me dijo que tomara 40 miligramos. Ok, esa es una estrategia para potenciar el efecto, ¿de acuerdo? Vamos a poder ir ajustando la dosis y, por ejemplo, con la fluoxetina, te la pueden aumentar bastante, 20, 40, 60, 80, hasta 100 miligramos y no habría ningún problema. No está padre tener que tomarte muchas pastillas, lo ideal es que pudieras tener una buena respuesta con una dosis bajita, pero se vale y esto puede ser algo que haga el psiquiatra. Segunda estrategia, agregar otro antidepresivo. Sí, mis queridos amigos, de verdad que esta es una estrategia que se utiliza muchísimo. Creo que es de las más utilizadas, o en lo personal es la que yo llego a utilizar más, que es que un paciente que está tomando un antidepresivo y que a lo mejor no tiene una buena respuesta o la esperada, nosotros podamos agregarle otro antidepresivo. Ahora, hay un dato curioso. Regularmente ese otro antidepresivo tiene que ser de otro grupo de antidepresivos. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hemos platicado de ciertos antidepresivos que pertenecen al grupo de los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por ahí te invito justamente a ver esta lista de reproducción donde habla acerca de antidepresivos, ¿vale? Son un montón de videos que son sobre antidepresivos, creo que te van a ayudar muchísimo. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué les platico? Los ISRS son los más comunes y a la mayoría de los pacientes hoy en día les prescribimos ese tipo de antidepresivos. Pero ¿qué pasa? Va a haber un grupo de pacientes que eso no va a ser suficiente y que de todas maneras no van a tener la respuesta que el psiquiatra o el paciente esperaría. Entonces, en esos casos se puede agregar otro antidepresivo, por ejemplo, un antidepresivo del grupo de los duales, que para que lo entiendas de una manera sencilla, significa que estos antidepresivos actúan no solamente sobre serotonina, sino también sobre noradrenalina, que es un neurotransmisor que está muy involucrado en los trastornos depresivos. Ahora, por otro lado, también existen otros antidepresivos que pertenecen a otros grupos, medicamentos como el bupropión o la mirtazapina.
Estos antidepresivos también llegan a utilizarse como un potenciador. Entonces no va a ser raro que tú a lo mejor estás tomando sertralina y citalopram y que resulta que no están las cosas al 100% y tu psiquiatra te dice, oye, te voy a agregar venlafaxina o te voy a agregar bupropión o te voy a agregar mirtazapina. Eso es algo que se hace para potenciar el efecto y que a lo mejor si solo se estaba actuando sobre cierto neurotransmisor, ahora se tenga un efecto sobre otros neurotransmisores. Ahora, ¿cómo es que el psiquiatra elige cuál? Bueno, eso es algo mucho más complejo. Seguramente después tendremos un video sobre las elecciones del antidepresivo, no las elecciones de gobierno, las de los antidepresivos. Pero bueno, para fines prácticos el psiquiatra se basa mucho en los síntomas, en la tolerancia que tiene el paciente y al mismo tiempo a lo mejor la historia que ha tenido con ciertos medicamentos, ¿vale? Pero es otro boleto, solamente tómalo en cuenta, que regularmente se pueden sumar 2, regularmente de diferente grupo. Tercera estrategia, agregar un modulador del estado de ánimo. Te recomiendo mucho un video que hice hace algún tiempo que se llamaba Moduladores de las Emociones y justamente hablo de este grupo de medicamentos que sirven para modular nuestras emociones tal cual. Es decir, que si de repente nos enojamos como Hulk o que en algunos momentos nos podemos sentir súper ansiosos como maracas, se ha visto que hay algunos medicamentos que hacen que hoy estas emociones no sean tan extremosas, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces son medicamentos que pertenecen al grupo de los antiepilépticos, es decir, inicialmente se crearon como medicamentos para la epilepsia y funcionan como tales. Estoy hablando de medicamentos como el valproato de magnesio, la carbamazepina, el ácido valproico, etc. Hay muchísimos. Ahora, ¿qué pasa? Esos medicamentos resulta que se pueden agregar junto con un antidepresivo. A lo mejor, no sé, tú estás tomando sertralina y tu psiquiatra te mandó aparte gabapentina o pregabalina y dices, ¿por qué me mandó eso? ¿Por qué me dio topiramato? Bueno, resulta que estos medicamentos pueden ayudar para varias cosas. Una, para ayudar a regular las emociones que a lo mejor no sean tan intensas de alguna manera. Muchas veces también pueden tener otros efectos adyuvantes como disminuir a lo mejor ciertos dolores musculares, tensiones o al mismo tiempo ayudar a que podamos dormir mejor y como un plus que es de lo que hablamos en este video, potenciar el efecto del antidepresivo. Entonces se utilizan con bastante frecuencia y en general con muy buena respuesta para los pacientes que lo requieren. Cuarta estrategia, agregar un antipsicótico. Sí, amigos, hay ciertos medicamentos que se llaman antipsicóticos que yo siempre les he dicho, bueno, estos medicamentos fueron creados justamente para personas que tenían esquizofrenia, que tenían trastorno bipolar, se utilizan hoy en día para este tipo de trastornos, pero también pueden servir para personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión o a lo mejor algún tipo de trastorno de déficit de atención o algún problema en el control de impulsos, etc. En general, los antipsicóticos pueden variar mucho de uno a otros, pero una característica que tienen es que actúan sobre un neurotransmisor que se llama dopamina. Y ahí viene ese pequeño secreto de por qué es que se llegan a utilizar como potenciadores de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que la dopamina es un neurotransmisor muy involucrado en las situaciones de depresión o ansiedad. ¿Y eso por qué lo vieron? Justamente por la creación de ideas. Cuando nosotros tenemos depresión o ansiedad, tenemos pensamientos o ideas catastróficas, negativas, y a veces pueden llegar a ser tan molestas que uno dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso tiene que ver con nuestros procesos de pensamiento y si los viéramos de alguna manera práctica, con la dopamina. Entonces, medicamentos que actúan sobre dopamina en dosis bajas se ha visto que tienen una buena respuesta en pacientes con depresión resistente o pacientes que no tienen buena respuesta a solamente un antidepresivo. Así es que es algo que funciona. Por ejemplo, hace muchos años, hoy en día ya en México ya ni lo venden, no sé por qué, pero existía una combinación de fluoxetina con olanzapina y es donde vamos a llamar como de estos pioneros que empezaron a ver esas combinaciones de antipsicóticos en dosis bajitas con antidepresivos. Hoy en día se pueden utilizar muchos, así es que no te parezca raro que tu médico te recetó olanzapina, quetiapina, aripiprazol, risperidona y tú dices, ¿por qué me prescribió eso cuando lo googleaste? O sea, no te preocupes, en dosis bajas pueden ser una muy buena opción para potenciar el antidepresivo. Y el quinto punto. Este quinto punto, mis queridos amigos, no viene en las guías clínicas, así de, oye, ¿dónde está? En ese libro de farmacología no está escrito, pero es una realidad.
Y el que yo considero que es un excelente potenciador de los antidepresivos no es otra cosa más que la psicoterapia. Sí, mis queridos amigos, para todos aquellos que me preguntan, oye Fanny, yo no quiero tomar medicamentos, ¿qué tratamiento o qué me recomiendas para tratar la depresión o la ansiedad? Te lo juro que no te voy a mandar a Reiki, tampoco te voy a decir que te pongas a hacer ejercicio las 365 días del año, sino que más bien inicies un proceso psicoterapéutico. La psicoterapia llevada de una manera adecuada, es decir, no en un café en la esquina, no con la tía, sino por un profesional experto en psicoterapia, que muchas veces puede ser un psiquiatra, un psicólogo, alguien dedicado a otra profesión, pero que tenga una formación como psicoterapeuta, puede ayudarte a entender mejor tus emociones, regularla y no solamente eso, literalmente a ir modulando la emoción, ¿de acuerdo? Una de las teorías básicas de por qué llegamos a tener depresión o ansiedad tiene que ver con todas esas emociones y pensamientos que no están procesados y muchas veces ni siquiera identificados. ¿Y qué pasa? Se los he platicado miles de veces. Es como si ustedes agarran una caja, echan un gato y lo encierran, ¿no? No, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero de repente escuchas así como que alguien está azotándose, maulla, rasguña. Hay un problema. Exactamente lo mismo pasa con la ansiedad, lo mismo pasa con la depresión. Son situaciones que están ahí guardadas, hacen que nuestro cerebro ya trabaje de una manera diferente, pero que otra forma de afrontarlas justamente tenga que ver con el entendimiento de nuestras emociones y el poder traerlas hacia la palabra y hacia nuestro consciente. Entonces, la psicoterapia es muy útil, existen muchas diferentes estrategias. Regularmente estamos hablando de psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia interpersonal, psicoterapia sistémica. Hay muchísimos y muchísimas vertientes de la misma, pero lo importante es que tú te puedas sentir a gusto, puedas ir entendiendo tus emociones poco a poco y son un potenciador de los antidepresivos. No significa, oye, voy a ir a terapia y me habían mandado el citalopram, ya no me lo voy a tomar. Haz las dos cosas. Toma el antidepresivo, sigue acudiendo con tu psiquiatra, pero no eches la psicoterapia de lado. Porque se ha visto, comprobado, que la mejor respuesta que puede tener un paciente cuando está en tratamiento por depresión o ansiedad no es el que toma solo medicamentos, no el que va solamente a terapia, sino el que hace las dos cosas. Amigos, espero que este video les haya servido, estos pequeños consejos, estos 5 tipitos. De verdad, en especial el último, no lo echen en saco roto porque yo sé que de repente le sacan un montón, pero ayuda, ¿no? Y no tiene por qué estar peleada la parte farmacológica, la psicoterapéutica. Al contrario, se tiene que trabajar de forma conjunta. Y bueno, como siempre, yo les mando un beso, un abrazo, todo mi cariño. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, suscribirse a mi canal. Me pueden encontrar como Fanny Psiquiatra y, por supuesto, sugerirme de qué otros temas quieren que hablemos aquí en el canal. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo.